que puede darse desde el Estado para que sea el Estado el que asuma, el colegio pueda seguir existiendo con normalidad, no haya una merma en el tema laboral, no se despidan administrativos, no se despidan profesores, y el usuario, en este caso el padre de familia, que es el que paga la pensión, también pueda gozar de esa rebaja, que haya una excepción. Ese es el marco. Usted, lógicamente, su especialidad, Juan Pablo, nos puede dar mayores referencias y tal vez se pueda generar un proyecto para llevárselo asado y cocido a las autoridades. Si es tan amable de explicarnos, por favor, le agradezco muchísimo la deferencia de atendernos. Hola, Gary, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Alguna vez estuvimos hablando sobre el tema de la altura en tu programa hace ya algunos años. Bueno, Gary, sobre el tema de los colegios, no es descabellado y es bastante factible el tema de que haya reducciones, para decirlo en fácil, perdonazos tributarios, para que los colegios puedan trasladar ese perdonazo, digamos, al precio final. Como ayer te decía, hay el usuario, el papá de los alumnos del colegio, paga directamente lo que es el IVA, pero también paga indirectamente lo que es el IUE o algunos que otros impuestos a los colegios. Sí, yo he hecho algún cálculo, que el IUE, dependiendo del rubro y dependiendo del colegio, puede ser más o menos entre un 4 y un 6% del precio de la pensión, digamos, ¿no? Entonces, no es nada, no es despreciable, ¿no? En realidad, ¿sabe qué, Gary? El tema del impositivo no debería ser solo para colegios. Nosotros como colegio de economistas venimos hace mucho ya solicitando al Estado Nacional que tome en cuenta los perdonazos, no solo prórrogas, perdonazos tributarios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el Estado Nacional, que en vez de prestarse plata y hacer sus planes de empleo, que sí lo puede hacer, que le dé una condonación de impuestos a las empresas para que las empresas tengan disponible ese efectivo y puedan mantener los impuestos, puedan mantener los salarios, o puedan reinvertir para buscárselas, para sobrevivir. Es algo mucho más fácil a que nos digan que nos van a dar crédito y cuando vamos al banco nos digan falta, como la famosa publicidad, ¿no? Ahora, en el marco de los colegios, Juan Pablo, ya me recuerdo, usted hizo una estadística numérica en relación a la puntuación que logran los clubes de El Llano en la altura, me recuerdo bien. En ese marco, hablamos en ese momento con el doctor Flores, me acuerdo, sí. Ahora, le consulto sobre este tema particular de los colegios. ¿Hasta cuánto pudiese llegar un descuento si es que el gobierno acciona al Servicio de Impuestos Nacionales y se hace una rebaja que sea directamente beneficiosa para el consumidor final, en este caso el padre, y que no haya ningún tipo de cargo en relación a esta excepción por la pandemia para el colegio, lo que quiere decir que la rebaja la asumiría el Estado? ¿Cómo se puede plantear esto técnicamente? Claro, mira, cuando nosotros damos una factura, la gente siempre dice 13%, pero no es 13%. Aparte tenés el 3% del IP, que es un impuesto que no hay cómo te salves, vos como empresa lo pagás sí o sí, y de ahí al vos facturar, obviamente esa factura va a tu estado financiero, y a fin de año, al declararlo, tenés que pagar IUE, que es el 25% de la ganancia. Asumiendo, siendo bastante cauto en los cálculos, porque cambia mucho, ¿no?, de colegio a colegio, de institución a institución, ese 25%, más o menos en una factura, es un 4 a 6%. Si nosotros sumamos 13 más 3, vamos 16, hasta un 22%, sin que el colegio pierda nada. En realidad, entre comillas, porque al final vos lo pagás, igual el impuesto sale de nosotros, pero no le afectaría, digamos, las utilidades al colegio hasta ese monto. De ahí ya es una cuestión de hacer algún análisis técnico y de repente sumar algo más para que, no sé, pues pueda haber algún tipo de flexibilización, pero estamos hablando de un más del 20%, ¿no? Sin que le afecte a las finanzas inmediatas del colegio, ¿no? El Estado podría asumir un 22% y de sus utilidades el colegio pudiese
tener una merma más y pudiésemos llegar a un 35%, a un 40%, ¿cómo? Obviamente teníamos que ver las contabilidades de cada colegio, pero Claro. en ese marco se pudiese llegar a un aproximado que es el que pretenden los padres, que es el 50%. Ya. Pongámosle, Gary, generalmente en los rubros, en los servicios, generalmente, digamos, la utilidad, cuando la hay, es entre un 20, un 30%, ¿no? Ya, asumamos que eso, obviamente, como decís, tenemos que ver institución por institución, pero tenemos que el Estado puede, digamos, asumir que en realidad es dejar de ganar, dejar de ingresar, dejar de cobrar a alguien que tiene fregado un 20 a 25%, y vemos que si asumimos que un colegio tiene un 10% de utilidades, digamos, podemos a eso sumarle otro 10%. Entonces, en eso, hablando en rango, ¿no? El 10% del punto medio, ¿no? Entonces, podríamos decir que entre un 30 y un 40% podría haber una rebaja sin poner en peligro la estabilidad financiera de algún colegio, ¿no? Pudiese haber. Bueno, yo le agradezco, sería interesante una vez, vamos a escuchar a los padres ahora, pero sería interesante después abusarlo un poco, para ver el cuadro general de una excepción impositiva, porque en realidad nosotros, los que hemos tratado de estar apegados a la norma, hemos sido víctimas de una persecución impositiva durante el régimen del MAS y no hemos notado ningún tipo de variaciones con la caída del MAS y con este periodo de transición, porque seguimos con los mismos conflictos. Entonces, desde el colegio de ustedes, si pudiésemos generar, perdón por hacerlo al aire, pero una alternativa que nosotros podamos socializar para que sea la presión pública la que genere un marco nuevo en cuanto a lo impositivo, porque no hemos crecido en el universo impositivo en el país. Sin ninguna duda, la región más ordenada impositivamente es Santa Cruz. El universo no ha crecido y tenemos sobre esos un marco muy importante que el Estado retiene de parte de los emprendimientos privados, lo que genera una suerte de no incentivo para meterse a lo formal e ir por lo informal. O sea, a mí me parece que hay que generar una idea desde ahí, socializarla y que sea la gente la que empuje al político de turno a realizar las variantes. ¿Le parece un planteo así para más adelante, Juan Pablo? Claro, Gary, en realidad nosotros venimos pidiendo, porque yo también soy director de Juventud Empresa, hace rato, una reforma tributaria. ¿Qué pasa con los políticos? Ellos te ahorcan a punta de resoluciones, ¿no? Con impuestos. Pero cuando vos le hablas de bajar algo de impuestos, algún perdonazo, no, es que eso sí o sí tiene que hacerlo la ALP. Ahí son ayudísimos. Y esto no lo digo de lo nuevo, del nuevo gobierno, sino del anterior y capaz que de antes, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahorita, Gary, es una reforma tributaria completa, porque la idea no es que pocos paguen mucho, sino que muchos paguen poco. Correcto. ¿No? Para que haya un dinamismo económico. Estamos en estos días, te comento así, algo que se puede hacer muy rápido, porque hay que copiarse lo exitoso. En Colombia hubo un día sin IVA, son 3 días sin IVA al mes que van a hacer estos tiempos y funcionó muy bien. Estamos queriendo proponer con el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, yo como vicepresidente, un día, en realidad un día sin IVA al mes, se necesita una ley. Esto es calculado más o menos, algunos cálculos muy en base al éxito colombiano, que podemos generar un consumo de más o menos 800 millones de bolivianos por día sin IVA. O sea, haría que la gente saque sus quintos que los tiene guardados ahorita, pues no, por en caso, y eso generaría un círculo virtuoso en la economía, que es lo que nos hace falta. Y estamos hablando de una medida que al Estado no le genera pérdida. Porque te dirá algún burócrata, no, pero eso es pérdida para el Estado. No, porque ese gasto no necesariamente la iba a hacer la gente, la iba a tener guardada en la plata. Y lo que necesitamos ahorita es que se mueva la economía. El problema es que la plata de repente está, hay menos, pero sí está. El problema es que la gente no gasta, nadie te compra nada ahorita, ¿no? Claro que sí. Bueno, Juan Pablo, gracias. No, gracias a ustedes, Gary. Un abrazo.